Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está, en el corazón mismo de nuestro presente y futuro digital, la ciberseguridad. Sin duda. Y su relevancia, claro, se multiplica exponencialmente al pensar en las ciudades inteligentes, ¿no? Esos complejos ecosistemas urbanos que dependen cada vez más de flujos masivos de datos. Efectivamente, son entornos hiperconectados. Para navegar estas aguas nos vamos a apoyar hoy en el trabajo de Eduardo Moreno L. y su libro Ciudades inteligentes, el modelo de China. Un libro muy interesante, por cierto. Sí. Concretamente nos centraremos hoy en desgranar su capítulo 11, que se titula El marco legal para la ciberseguridad en China. Y a partir de ahora, nos referiremos al autor como Moreno. Perfecto. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué poner el foco precisamente en el marco legal chino? Buena pregunta. Su modelo de ciudades inteligentes es un referente mundial y, como el propio capítulo sugiere, existe una tensión fascinante entre la ingente cantidad de datos que necesitan estas urbes para funcionar y, por otro lado, la necesidad crítica de proteger toda esa información. Exacto. Ese equilibrio es clave. Así que nuestro plan hoy es seguir la pista a cómo se ha ido construyendo este andamiaje legal, según nos relata el capítulo, claro. Entender las leyes, que son sus pilares, quiénes son los actores clave en su aplicación. Las agencias, sí. Eso es. Qué disposiciones específicas merecen atención y, por supuesto, qué desafíos identifica el propio texto. ¿Vamos a ello? Vamos allá. Para empezar, a ver, ¿qué motivaciones identifica el capítulo detrás del desarrollo de este marco legal tan exhaustivo en China? El texto lo califica de esencial, ¿verdad? Imagino que la transformación digital y esa urbanización vertiginosa que ha experimentado el país tienen mucho que ver. Totalmente. El capítulo traza una evolución muy interesante. Los orígenes, fíjate, se sitúan a finales del siglo XX, con el Ministerio de Seguridad Pública, el MPS, que estaba enfocado inicialmente en tareas de vigilancia, más tradicionales. Ajá. Pero un punto de inflexión clarísimo, es la conexión del país a la red global en 1994. Eso lo cambió todo. Y evidenció la necesidad de nuevas reglas del juego. Claro, un antes y un después. De ahí surgieron iniciativas tempranas como el conocido proyecto Golden Shield o Escudo Dorado, lanzado por el MPS allá por el año 2000. Ya apuntaba a una mayor capacidad de supervisión y protección de la información digital. Ya se veía venir la necesidad. Sí, pero lo que realmente impulsó la ciberseguridad al centro de la estrategia nacional, según se desprende del análisis de Moreno, fueron las grandes directrices políticas. ¿Te refieres a...? Hablamos de la iniciativa China Digital y, de forma muy marcada, los objetivos fijados en los planes quinquenales 13avo, que cubrió de 2016 a 2020, y el actual 14avo, de 2021 a 2025. Ajá. Estos planes son clave porque vinculan explícitamente la ciberseguridad no solo con la seguridad nacional, que también, sino con el crecimiento económico y la modernización. Se convierte, pues, en una pieza indispensable del proyecto de país. Entendido. Entonces, con ese contexto claro, abordemos las leyes fundamentales que el capítulo destaca. La primera gran pieza del puzzle parece ser la Ley de Ciberseguridad de 2016. ¿Cuáles son los elementos centrales que Moreno subraya de esta ley? Efectivamente. El capítulo la presenta como el primer marco legislativo verdaderamente integral sobre ciberseguridad en China. Sus ejes principales son bastante claros: establecer requisitos generales para la seguridad de las redes, fijar normas para la protección de la información personal. ¿Importante eso? Sí, muy importante. Asignar responsabilidades concretas a los operadores de esas redes. Vale. Uno de los puntos que más resalta el texto y que genera mucho debate es la exigencia de la localización de datos. La norma general es que los datos recogidos o generados dentro de China deben permanecer almacenados en el país. Vaya. Para sacarlos se requiere una aprobación específica. Esto tiene implicaciones enormes, claro. Me imagino. Antes de pasar a las leyes más recientes, profundicemos un poco en eso de la localización de datos. Desde la perspectiva que ofrece el capítulo, ¿por qué es tan crucial esta medida para la estrategia china? El análisis que se ofrece en el libro apunta a varias motivaciones estratégicas. Por un lado, se ve como una forma de proteger los intereses nacionales, dificultando el acceso no autorizado a información sensible desde el exterior. Controlar quién accede, ¿no? Eso es. Por otro, permite al Estado tener un control más directo sobre los flujos de datos dentro de sus fronteras. Y en un nivel más fundamental, se enmarca como una afirmación de la soberanía digital del país sobre sus propios recursos de información. Es, sin duda, un elemento central. Queda claro. Así que esa ley de 2016 sentó las bases, pero el panorama no se quedó quieto.
Y el texto apunta a un 2021 muy movido legislativamente, con dos normas clave que entraron en juego: la Ley de Seguridad de Datos, DSL, y la de Protección de Información Personal, PIPI. ¿Cómo encajan estas piezas nuevas en el puzzle, según el análisis de Moreno? Pues el capítulo las describe como una evolución lógica y un refuerzo considerable del marco existente. La Ley de Seguridad de Datos, la DSL, que entró en vigor en septiembre de 2021, introduce un concepto clave: la clasificación de los datos según su nivel de sensibilidad e importancia estratégica para el país. Ah, no todos los datos son iguales. Exacto. Esto no es trivial porque los requisitos de seguridad y manejo varían según esa clasificación. ¿Tiene sentido? Además, la DSL detalla mucho más los protocolos para la recogida, el almacenamiento y sobre todo la transferencia de datos, poniendo especial énfasis en las transferencias transfronterizas. Básicamente, impone obligaciones más estrictas a las empresas sobre cómo gestionar los datos que manejan. ¿Y la PTIPL? Su nombre sugiere un enfoque más centrado en el individuo. Exacto. La Ley de Protección de Información Personal, PPIPL, efectiva desde noviembre de 2021, supone una expansión muy significativa de los derechos de privacidad. El capítulo detalla cómo regula de forma exhaustiva todo el ciclo de vida del tratamiento de datos personales. ¿Qué tipo de derechos? Pues consagra derechos individuales importantes como el derecho a acceder a los propios datos, a corregirlos, a solicitar su supresión e incluso a la portabilidad, algo que nos suena familiar aquí en Europa. Sí, recuerda al RGPD. Justo. Impone también principios fundamentales para las organizaciones: la minimización de datos, o sea, recoger solo lo estrictamente necesario; la limitación de la finalidad, usar los datos solo para el propósito informado; y la necesidad de transparencia en las políticas de privacidad. Vaya, eso suena bastante completo. De hecho, mencionabas la familiaridad con Europa. Sí, y es uno de los puntos más fascinantes que resalta el capítulo: la comparación con el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD europeo. El texto de Moreno sugiere que con la PIP, China se sitúa normativamente entre los países con estándares más exigentes en protección de datos a nivel mundial. ¡Anda! ¡Qué curioso! Sí, es interesante ver cómo, aunque los contextos políticos y sociales son distintos, convergen en la creación de marcos de protección de datos personales muy detallados. Posiciona a China de una forma, quizás inesperada en este ámbito. Desde luego, es un entramado legal denso y, como vemos, en constante evolución. Ahora, una pregunta clave: ¿quién vigila que todo esto se cumpla? El capítulo debe identificar a los organismos encargados de aplicar estas leyes, ¿no? Desde luego. El texto describe un ecosistema de agencias con roles definidos, aunque, eso sí, a menudo colaboran. La figura central es la Administración del Ciberespacio de China, la CAC, creada en 2014. La CAC, vale. Se la presenta como la principal agencia ejecutora, monitoriza contenidos online, vela por el cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad y supervisa a las empresas e industrias. Tiene bastante poder, entonces. Sí, y un detalle interesante que menciona el capítulo es que la CAC lidera un grupo de trabajo específico para la coordinación interministerial sobre nuevas ciudades inteligentes. Ah, mira qué conexión. Exacto. Su objetivo es estandarizar el intercambio de datos y promover la adopción segura de tecnologías inteligentes en la gestión urbana. Esto subraya la conexión directa entre la ciberseguridad y el proyecto de Smart Cities. Entendido. La CAC como el gran supervisor. ¿Y qué más juega un papel relevante? Luego está el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el MIIT. Su rol, tal como lo describe el capítulo, es más técnico y regulatorio. Es el encargado de desarrollar los estándares técnicos, las directrices y los sistemas de certificación para la infraestructura tecnológica. O sea, el hardware, el software. Exacto. Piensa en equipos de red, software, etc. Asegura que cumplan con los requisitos de seguridad nacional. Vale. El texto también destaca su labor en la colaboración con empresas tecnológicas e instituciones de investigación nacionales para fomentar el desarrollo de soluciones de ciberseguridad propias, buscando así reducir la dependencia de tecnología extranjera en áreas críticas. ¿Una especie de impulso a la industria local de ciberseguridad, entonces? ¿Y falta alguien en este triángulo? Sí, el tercer vértice es el Ministerio de Seguridad Pública, el MPS. Su enfoque está más ligado a la seguridad nacional y, la vigilancia policial. Gestiona la monitorización de la red y aplica las políticas de seguridad desde esa perspectiva. El MPS. El capítulo menciona proyectos bajo su órbita como Skynet, el conocido sistema de videovigilancia masiva apoyado en reconocimiento facial. Uf, Skynet.
El MPS contribuye a definir e implementar protocolos de ciberseguridad, especialmente en aquellos sectores que se consideran infraestructura crítica de información, CII. Aquí es donde las preocupaciones por la seguridad del Estado son más palpables y su intervención es, digamos, más directa. Muy claro el reparto de papeles. Ahora, si te parece, vamos a profundizar en algunas de esas disposiciones específicas que el capítulo considera más relevantes. Ya hemos hablado de la localización de datos, pero vale la pena insistir. ¿Por qué esa recurrencia en el texto sobre su importancia estratégica? El capítulo insiste porque la presenta como un pilar fundamental de la estrategia china de soberanía sobre los datos. La idea central que se transmite es la de mantener el control sobre la información generada dentro de las fronteras. Se busca prevenir el acceso no autorizado desde el exterior a datos que se consideran críticos o sensibles para la economía o la seguridad nacional. La gestión de datos por niveles de riesgo establece un marco mucho más granular. Las transferencias transfronterizas de datos clasificados como importantes o centrales requieren pasar por evaluaciones de seguridad y obtener permisos gubernamentales explícitos. Es un control bastante estricto. Entiendo. Y más allá de la localización, ¿qué otras medidas de seguridad concretas para las empresas destaca el capítulo? ¿Qué se les exige en la práctica? El texto pone énfasis en las obligaciones que la Ley de Ciberseguridad de 2016 ya impuso a los operadores de red. Se habla de adoptar medidas técnicas y de gestión estrictas para proteger la red y prevenir incidentes. ¿Cómo cuáles? Pues, esto incluye realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades. O sea, buscar activamente puntos débiles en sus sistemas y corregirlos, claro. Proactividad. Sí. Además, se establece una obligación clara de notificar rápidamente a las autoridades y a los usuarios afectados en caso de que ocurra un incidente de seguridad como una fuga de datos. La notificación de brechas. Exacto. El capítulo describe cómo la CAC, el MIT y el MPS colaboran para supervisar el cumplimiento de estas medidas, con una atención especial a sectores considerados de alto riesgo, como las telecomunicaciones, el sector financiero o la sanidad. Tiene sentido que esos sectores estén bajo una lupa especial. Y volviendo a la PIPL, la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cuáles son las implicaciones prácticas más destacadas para el día a día del tratamiento de datos, según el análisis del capítulo? El capítulo reitera que la PIB impone un marco muy orientado a la protección del individuo, al menos sobre el papel, claro. Se insiste mucho en los principios de minimización de datos, solo recoger lo necesario para un fin concreto y legítimo, y de limitación de la finalidad, no usar esos datos para otros propósitos sin un nuevo consentimiento. Minimización y finalidad. Clásico. Eso es. Se requiere obtener el consentimiento explícito e informado para la mayoría de las actividades de tratamiento de datos personales. Y como comentábamos antes, otorga a los individuos derechos claros para controlar su información, acceder a ella, rectificarla, pedir su eliminación. El control en manos del usuario. Alex, por regla general, necesitan pasar evaluaciones de seguridad realizadas por las autoridades, lo que añade una capa de complejidad importante para las empresas multinacionales. Me imagino. Todo esto, según la lectura que ofrece Moreno, busca reforzar la transparencia y devolver cierto control al ciudadano sobre sus datos. Todo este marco legal suena impresionante por su alcance y detalle, pero, como suele ocurrir, una cosa es la ley y otra su aplicación real, ¿no? ¿Aborda el capítulo los desafíos o las tensiones que surgen al intentar llevar todo esto a la práctica? Sí, el capítulo dedica una sección importante a los desafíos de implementación. No se limita a describir la ley, sino que también señala los obstáculos. Menciona, por ejemplo, problemas operativos y de integración de datos. ¿Cómo qué tipo de problemas? Pues la calidad de los datos recopilados puede ser muy variable entre diferentes regiones o sistemas. Existen dificultades para hacer compatibles los nuevos sistemas con infraestructuras heredadas más antiguas. Ya sabes, lo típico. La interoperabilidad, el gran reto. Exacto. Y lograr una verdadera interoperabilidad entre los sistemas de las distintas agencias y empresas para que la información fluya y se apliquen los estándares de manera uniforme es un reto técnico y organizacional considerable. Estos problemas prácticos pueden mermar la eficacia real de las normativas. Problemas técnicos y de integración, entonces. ¿Alguna otra tensión relevante que destaque el texto? Sí, y es una tensión fundamental que subraya el capítulo. El equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de la privacidad individual. El eterno dilema. Eso es. Es evidente, a partir del análisis de Moreno, que la seguridad del Estado es una prioridad absoluta en la política china. Pero al mismo tiempo, leyes como la PIP establecen derechos de privacidad robustos, como hemos visto. Entonces, ¿cómo se resuelve eso?
Pues el texto plantea esto como una tensión inherente y constante. Con tecnologías cada vez más potentes como la inteligencia artificial y el Big Data, aplicadas a la vigilancia o la gestión urbana, las preocupaciones sobre hasta dónde llega la privacidad individual se agudizan. Claro. Encontrar ese punto de equilibrio entre proteger a los ciudadanos y permitir el acceso gubernamental a los datos por razones de seguridad es un desafío continuo para los reguladores, según se desprende del capítulo. No es fácil. Una tensión clásica en la era digital, pero quizás con dimensiones particulares en este contexto. ¿Señala el capítulo alguna otra dificultad? También se mencionan las fricciones a nivel internacional. Esos requisitos estrictos sobre localización de datos y transferencias transfronterizas generan desafíos de cumplimiento importantes para las empresas globales que operan en China. ¿Normal? ¿Les complica la vida? Claro, tienen que adaptar sus flujos de datos y arquitecturas tecnológicas. El capítulo apunta que esto, en ocasiones, ha generado roces con las normativas de privacidad de otros países, como el RGPD, o con acuerdos comerciales internacionales. Un choque de regulaciones. Exacto. Pone de manifiesto la dificultad de alinear las políticas nacionales chinas, muy centradas en la soberanía digital, con las normas y expectativas globales sobre gobernanza de datos y comercio electrónico. Muy interesante cómo se conectan las políticas internas con la dinámica global. Entonces, después de recorrer todos estos puntos del capítulo 11, ¿cuál dirías que es la gran idea, la conclusión principal que Moreno quiere transmitir sobre el marco legal de ciberseguridad chino? Yo creo que la idea central que destila el capítulo es que China ha construido y sigue refinando activamente un marco legal de ciberseguridad muy completo, ambicioso y sobre todo adaptado a sus prioridades estratégicas. Ajá. Se presenta como una estructura robusta y en evolución constante, considerada absolutamente fundamental para las ambiciones digitales del país, sobre todo en ese megaproyecto que son las ciudades inteligentes. Es una pieza clave e irrenunciable de su visión de futuro. Y más allá de describirlo, ¿hay alguna reflexión final sobre su funcionamiento o futuro en el capítulo? Sí, el capítulo concluye enfatizando que la clave ahora está en la aplicación efectiva y la adaptación continua de estas leyes. Subraya la importancia crítica de gestionar ese delicado equilibrio que mencionábamos, entre la seguridad nacional, la privacidad individual y las inevitables implicaciones internacionales de sus políticas digitales. El día a día de la aplicación. Eso es. En resumen, el marco legal, tal como se expone en el texto, refleja un compromiso muy fuerte por parte de China con la seguridad de la información, la protección de datos y la gobernanza del ciberespacio. Todo ello, claro está, dentro de su propio modelo y prioridades. Realmente ha sido una inmersión profunda y reveladora en este complejo marco legal. Hemos viajado desde los orígenes y motivaciones, pasando por las leyes clave como la Ley de Ciberseguridad de 2016 y las más recientes DSL y PIPL de 2021. Un recorrido completo. Hemos identificado a los actores principales como la CAC, el MIT y el MPS. Hemos puesto el foco en disposiciones tan cruciales como la localización de datos y hemos explorado los desafíos inherentes a su implementación. Todo esto, claro, siguiendo la ruta marcada por Eduardo Moreno en el capítulo 11 de su libro Ciudades inteligentes, el modelo de éxito de China. Ha sido muy clarificador. Y como reflexión final, algo que me surge a partir de esta detallada descripción que ofrece Moreno. Él presenta una arquitectura legal muy pensada, muy estructurada, diseñada claramente desde una perspectiva top-down, de arriba a abajo. Sí, muy jerárquica. Quizás un punto interesante para seguir pensando es hasta qué punto la efectividad real de un marco así, por muy completo que sea sobre el papel, depende no solo de las leyes y las agencias, sino también de la cultura de ciberseguridad. Interesante punto. Inteligente. ¿O necesitan esa capilaridad y ese compromiso a todos los niveles para ser verdaderamente eficaces? Una pregunta muy pertinente, desde luego. Es una pregunta que, queda abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.